Y antes de comenzar esta conferencia en la que hablaremos cómo se ha convertido Barcelona en una zona de confort para los criminales, nos gustaría hacer un minuto de silencio por los 2 guardias civiles fallecidos en Barbate, asesinados, y también por los 10 fallecidos en el incendio del edificio de Barcelona. Samuel Vázquez, que ha nacido en Mieres en 1975. Ya lo he dicho él antes, pero decimos el número exacto. 6 veces expedientado por Marlaska. Es el presidente de la asociación de Una Policía para el Siglo XXI. Fue miembro durante 2 décadas de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional en el sur de Madrid. Es graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca. Ha dedicado los últimos años a realizar estudios de modelos policiales comparados, escribiendo numerosos artículos de ciencia policial y participando en muchas ponencias por toda España. Es el autor, conjuntamente con Josema Vallejo, del libro Don't Fuck the Police, ¿por qué en España estamos perdiendo la batalla contra la violencia y el crimen? Con todos ustedes, Samuel Vázquez. Muchísimas gracias. Lo primero de todo, al parecer ha sido solo un susto, no sé si una bajada de tensión o algo, para que todos nos quedemos tranquilos, porque si no parece que empieza esto ya con un poco de congoja. Gracias por la presentación, gracias Sergio. Sergio, para nosotros es... A ver, la lucha... ¿Se oye bien? Sí. Vale. La lucha de una policía para el siglo XXI, quiero que entendáis que es una lucha que no es una lucha sindical, con una liberación, que no sé qué... ojo, los sindicatos hacen una labor increíble, ¿vale? Es una lucha de nuestro tiempo libre, robado a nuestras familias, a nuestros hijos, con un coste enorme. No hay prácticamente nadie de la Junta Directiva que no esté expedientado. Hemos perdido muchas horas de sueño. Y claro, todo tenía un objetivo, que es que esto solo se cambia desde la política. Impactar ahí era primordial. No sabéis lo que significa para nosotros escuchar ya en parlamentos, por ejemplo, cuando Sergio sube al Parlamento de Cataluña, que nuestro mensaje ha calado. Con Sergio lo teníamos muy fácil porque es de los primeros políticos, digamos, de primer orden que nos siguió, así que conoce nuestro proyecto perfectamente. Cada vez son más los que se suman. Yo quiero agradecer muchísimo a todos los cargos que estáis hoy aquí, tanto del Parlamento, del Ayuntamiento de Barcelona, sociedad civil, compañeros que hay muchos, incluso mandos que antes no venían a mis charlas. Creo que por aquí hay un inspector jefe a punto de ser comisario, tiene que ser un tipo muy valiente, porque si no, no habría venido a escucharme a mí nunca. Entonces, este tipo de gente hay que localizarla porque la necesitaremos el día que haya que cambiar las cosas. Mandos valientes hay, ¿eh? El problema es que no lo suelen dejar llegar a la cúspide de pirámide donde se toman las estrategias. Así que, ¿qué voy a deciros? Esto es Barcelona y está la gente de pie. Me sabe mal que esté la gente de pie, pero para mí es un orgullo venir aquí un viernes y pudiendo estar como podéis estar tomando una cerveza, venir a escuchar esto. Os doy de corazón, gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Las cuestiones técnicas no son muy fuertes. No toques nada, que creo que desde aquí puedo hacerlo. No son... No funciona. Para.
contar una cosa. Mi mujer, que me conoce muy bien, me dijo, te voy a comprar algo para las charlas. Como te conozco, solo tiene dos posiciones, arriba y abajo. Esto es para pasar para adelante y para detrás. Se le olvidó a la mujer, fallo de ella, no mío, decirle que hay que encenderlo antes. ¿Vale? Por eso se ha producido este envite técnico, pero evidentemente es culpa de mi mujer, no mío. Que no me explico esto. Bien, normalmente la ponencia empieza de otra manera, pero vamos a improvisar un poco porque me ha hecho una pregunta Sergio. Me ha dicho, pues, cómo se conforman las zonas de confort criminal, creo que me ha preguntado. Como es la tercera diapositiva de la ponencia, pues no pasa nada, empezamos por ahí, da igual por un lado. ¿Cómo se conforman las zonas de confort criminal? Bueno, en el 2018 comparecí por primera vez en el Congreso de los Diputados. Allí fue donde anuncié lo que se venía. Nadie quería escucharlo, mucho menos el partido del gobierno, que era el Partido Popular en aquel momento. Si veis la comparecencia es evidente que hay una discusión entre la diputada del Partido Popular y yo. Hay otra diputada también del Partido Popular muy amable, mascando chicle, tirada en la silla como si fuera un puff y diciéndome cosas del tipo ¿qué sabrás tú? O frases de ese... porque claro, gobernaban ellos y entonces no se podía decir que en 4 o 5 años íbamos a sucumbir criminalmente. Allí también anuncié en esa comparecencia que Barcelona sería la primera ciudad sin ley, lo que tampoco gustó mucho porque básicamente allí había que, si te invitan a estos sitios, lo que tienes que ir a decir es que todo va bien y que si acaso hacen falta algunos pequeños cambios, ¿vale? Me lo dijeron en el pasillo, ¿verdad? Se acercaron unas diputadas, me dijeron, bueno, ya sabes que el modelo funciona y tal, y sí, plantearás 2 o 3 cosas, 2 o 3 cambios, y yo les dije, por supuesto, diputados, ahora mismo voy a decir eso ahí, en cuanto me abran el micro. En cuanto me abran el micro dije, esto es una basura, vamos a sucumbir, va todo mal, y en unos años la delincuencia, los índices de criminalidad violenta van a crecer exponencialmente. Por las caras, yo creo que no gustó mucho el discurso. Bueno, sea como fuere, ¿por qué anunciamos que Barcelona sería la primera y que luego caería el resto, ¿vale? Pues es muy sencillo. Hay una diferencia entre no querer mirar, no querer ver, ser incompetente y ser connivente. Es decir, hay una diferencia entre tener una política criminal mala o tener una política pro-criminal. Y cuando la política es pro-criminal, la degradación ocurre mucho antes. Entonces, Barcelona tenía claramente, cuando yo fui al Congreso, los primeros años de Colau, esta política pro-criminal, de connivencia con una delincuencia que nosotros denominamos de alta frecuencia y baja intensidad. Esto no asusta en un principio a la ciudadanía, porque precisamente es de baja intensidad. No asusta porque son manteros, son lateros, son ocupas, son hurteros. Bueno, al fin y al cabo, nadie tiene mucho miedo a eso. Bueno, es un error no focalizar las estrategias y los discursos en frenar eso. Es un error porque eso escala. Es un error porque si tú mismo eres connivente con eso, tú mismo estás creando un escenario, estás creando un contexto que nosotros denominamos zona de confort criminal, que la has creado tú desde la política, por tu incompetencia, por tu incomparecencia o por tu connivencia, pero la has creado tú. Los criminales que están un escalón por encima de estos criminales, los grupos criminales, las bandas, observan y dicen, ahí nadie vigila. El nobody's watching, un poco derivado de la teoría del Broken Windows Policing, la teoría de Killing, bueno, del experimento de Zimbardo, de las ventanas rotas, que es una de las teorías de criminología más famosas, ¿no? Que si descuidas los primeros escenarios de degradación, los primeros escenarios de desorden, es cuestión de tiempo que eso escale. Cuando tú permites esos escenarios, estás mandando un mensaje claro. Ese mensaje tiene 3 derivadas. Primero, la reincidencia. Si yo puedo hacer esto, que es ilegal, y lo puedo hacer además delante de la alcaldesa, pues ¿por qué no seguir haciéndolo? ¿Qué sentido tiene irme a un bar a currar 10 horas todos los días, levantarme a las 6 de la mañana por 1.200 euros? Si esto que estoy haciendo me da prácticamente el mismo dinero y está la alcaldesa aquí delante aplaudiéndome. Luego mal. La reincidencia es uno de los grandes monstruos que no sabemos frenar nuestra política criminal. Luego aparece la imitación. Hay otros chavales que dicen, coño,
Mi compañero de pupitre está haciendo esto en esta casa ocupada, vende esto, era bastante más burro que yo en el colegio y tiene una Kawasaki y unos Nike Jordan. Yo estoy intentando sacar una carrera, los fines de semana para pagármela voy a un bar, trabajo 15 horas poniendo copas, no me da para Nike Jordan, no te digo nada para Kawasaki. No me da para nada de nada. Es un chico joven. Puede cometer errores. Le estamos planteando un escenario muy desigual. Trabaja, estudia, ¿para qué? No trabajes y no estudies, que hay políticos protegiendo que ciertas actividades antisociales las puedes hacer y vas a conseguir tus mejores playeros, tu mejor moto en una pequeña porción de tiempo. Es un mensaje diabólico, ¿eh? Es un mensaje diabólico a que se sucumbe por empatía. Cada vez habrá más jóvenes que quieran evitar esa conducta antisocial porque no tiene coste. No solo no tiene coste, sino que tiene recompensa. No solo no tiene recompensa, sino que se hace en connivencia con el poder político. Porque a los desocupas, el ayuntamiento les pone el agua, cuando no la luz. Y a los materos y los lateros les permite sindicarse. Y los reciben en el ayuntamiento, como voz autorizada a ese sindicato. A mí no me reciben. Pero a esto sí. Estás creando poco a poco un escenario de degradación, reincidencia, imitación, escalada. Si esto no tiene coste y tiene recompensa, ¿por qué no vamos a seguir subiendo? Todo el mundo, después de los Nike Jordan vienen los Luka Doncic 2 y después de la Kawasaki viene un BMW. Forma parte de la juventud querer ser cada vez un poco más. Bueno, la juventud de cualquier estadio de la vida, pero la juventud más, porque todavía no tienes nada y poco a poco ves que consigues cosas. La reincidencia son esos grandes monstruos. De tal manera que esa casa ocupada, donde Jordi tiraba al diablo para arriba y no era muy peligroso y te podríamos dar el agua y la luz, si acaso como conducta antisocial ya muy radical, francés se fumaba un peta, un porro, bueno, no pasa nada, nadie vigila. Los camellos dijeron, ¿y por qué no voy a ir yo a vender droga allí? Si allí nadie vigila. Pues empezaron a vender droga. Y los clientes de esa droga, ¿qué hicieron? Degradar tu barrio. Se paseaban por allí y a veces no tenían el dinero para conseguir la dosis. Así que pegaban un palo, sacaban la navaja y robo con violencia. Tu barrio cada vez más degradado. Cuando otros camellos vieron que aquello era una zona de confort criminal, dijeron, si este sí, ¿por qué yo no? Cada vez había más camellos. Empiezan las disputas por el territorio y la mercancía, que son las dos grandes disputas de cualquier grupo criminal en el mundo. El territorio y la mercancía son finitos. Los grupos y las bandas criminales que quieren su trozo de pastel cada vez son más, porque no hay coste. Como cada vez son más, empiezan a disputarse. ¿Cómo se disputa esta gente la mercancía y el territorio? Jugando al mus, a puñaladas, a machetazos. Y luego también aparecen los disparos. En ciertos contextos, en función de la idiosincrasia de cada zona, esto puede todavía ir a peor. Porque ya no solo grupos criminales, también puede aparecer el terrorismo. ¿Y dónde mejor va a ir un terrorista que a un país donde se entra por la costa en una barca sin que nadie te diga nada, se entra por miles, sin ningún control, donde te suben en autobús, te llevan a un hotel de 4 estrellas y apareces en Barcelona, y en Barcelona, ¿qué mejor sitio si planeas algo malo que una casa ocupada? Ni tienes que dar DNI, ni tienes que firmar contrato, ni tienes que dejar registro o huella. Mi zona de confort criminal. Un tanto por ciento elevadísimo de los detenidos en Cataluña por terrorismo yihadista en los últimos años vivían en viviendas ocupadas. Hasta ese escenario de la parte de arriba se llega por la política procriminal en la parte de abajo, por el consentimiento de esos políticos que no hicieron caso, que llamaron alarmistas a los policías a pie de calle que decían, esto no lo puede hacer usted, esto va a degradar el barrio, esto va a ir cada vez peor. Que les llamaron, cuando no fascistas, xenófobos, racistas, pues bueno, aquí te llaman absolutamente de todo. La etiquetación se ha convertido en algunos partidos políticos en la única, prácticamente, herramienta política. Así que la delincuencia común escala a crimen organizado y, cuando no, a terrorismo. Ya has perdido barrios, ya has rendido tu ciudad. Puede que los números todavía cuadren, algún consejero espabilado que lo sepa manejar, o algún concejal, pero ya os digo yo que la vida de vuestros hijos en ese territorio no va a ser en nada parecido a lo que fue vuestra vida.
los barrios, los territorios, las ciudades se degradan muy rápido. Por eso yo en el Congreso, en el 17, dije que Barcelona querían 4 o 5 años. La política de Barcelona claramente nos llevaba a ese escenario. París se degradó en 20 años, Malmö, Marsella se degradaron entre 8 y 12 años. El mundo cambia muy rápido. Y lo que hoy es algo inverosímil, algo, tú eres un alarmista, no digas estas cosas, en nada te das cuenta que tu barrio ya no es tu barrio. Yo lo sabemos frenar en la parte de abajo, pues es muy difícil. El siguiente estadio, que lo conocemos en España, pero sí conoce en otras latitudes, no deberíamos jugar con esto. Y Barbate nos escupe a la cara de que ya estamos jugando con esto. Es que este tipo de crimen organizado suele echarse en manos o ponerse al servicio de los actores políticos para obtener la hegemonía. Son esos escenarios donde veis que la trama criminal ya no son solo criminales. Hay alcaldes, hay delegados del gobierno, hay policías y mandos policiales. Hay países donde esto es una concatenación de hechos. Si os fijáis y vais a las noticias, veréis que en la zona del Estrecho, en el campo de Gibraltar, en los últimos años, se han detenido a muchos más policías y mandos policiales que en otras zonas. Eso es jugar con fuego. Los grupos criminales nunca van a parar. Los grupos criminales siempre quieren seguir. Los grupos criminales no tienen la conciencia que tenemos nosotros de personas buenas, de personas sencillas, trabajadoras. No. Ellos no tienen límites. No tienen límites. Ningún límite. Pueden pasar con su narcolancha por encima de la Zodiac y llevarse a 2 compañeros por delante porque no tienen límites. Nosotros sí tenemos límites. Ellos no tienen límites. Y en ese no tener límites, lo intentarán todo. Y cuanto más impunes se crean y más poder creen que tienen, más cerca, o más intentarán llegar más cerca de estos actores políticos para convertirse en hegemónicos. Si llegamos a ese estadio, estadios como Venezuela, por ejemplo, estoy definiendo prácticamente lo que ha sido la política en Venezuela en los últimos años, entonces revertir eso es dificilísimo, porque ya todos los estadios donde se revierte eso están corrompidos. ¿Y cómo salimos de ahí? Salir de ahí es muy difícil. Se puede salir de este estadio en el que estamos ahora. Estamos en el 3er estadio, zona de confort criminal, a punto de aparecer las zonas no-go. Europa todavía tiene solución. En otros países parece que ya le han visto las orejas del lobo y están poniendo la solución. Hemos visto movimientos políticos evidentes en Francia, en Italia, en Suecia, en los países nórdicos. Incluso Hispanoamérica parece que por primera vez está despertando. Y esto sucede por algo que me habréis oído ya en alguna ocasión, que es muy básico, que aquí todavía no ha llegado, pero que llegará en 4 o 5 años. Que llegará en 4 o 5 años. Es que esto cada vez se va a degradar más. Las violaciones de las que hablabas, los números que dabas, van a seguir subiendo. Y los machetes y los grupos criminales van a seguir subiendo. Y las nuevas modalidades delictivas. Todo va a ir a peor. Ojalá pudieras deciros otra cosa, pero no puedo. Yo no engaño, no me gusta engañar a nadie. Todo va a ir a peor. Llegará un momento en el que el hartazgo de la gente sea tal que ya no habrá ideología política que valga. Yo dije en Bilbao hace unos años que los procesos de inmigración ilegal desbordados iban a ser una fábrica de deshacer independentistas. Esto en Cataluña yo creo que en algún partido político que ha mirado últimamente el mensaje ya se ve claramente. Hay escenarios, como os dije antes, a los que se llega muy rápido y hay que cuidar con todas nuestras fuerzas de intentar llegar a esos escenarios. En Europa parece que la voz de alarma sí que ha cuajado y aquí, como no hemos tocado fondo, como no estamos igual que está Francia, como por mucho que Barcelona esté mal, todavía no hay un Saint-Denis, o ya lo hay, pero todavía la gente no lo palpa, todos los ciudadanos de Barcelona no lo saben, no lo palpan todavía, no les ha tocado sufrirlo a ellos. Llegará un momento en que las cifras sean tan altas, la delincuencia sea tan alta, que todo el mundo lo palpará. Por elementos cognitivos propios. Bien porque te roben a ti, bien porque es que a la hija de la Pili le han toqueteado en el metro, bien porque al hijo del carnicero le han clavado un puñal. Todo el mundo. Ese es el momento donde la población despierta. Cambia la orientación de voto. Y entonces los políticos cambian el mensaje para no perder sus poltronas. Porque eso va a suceder. ¿Y por qué va a suceder? Porque los seres humanos tenemos el instinto más básico, más atávico, de siglos y siglos y siglos, que es el de protección de la prole.
innegociable. En eso somos innegociables. Proteger a nuestros hijos, por extensión a nuestras familias, mayores, padres, hermanos, es algo que no negociamos, sobre todo a nuestros hijos. Cuando vemos eso en peligro, reaccionamos. Y reaccionamos sin atender a ideología o condición, ni partido. Por mucho que hayas convertido tu partido político como tu equipo de fútbol en una pasión, la pasión se acaba. En ese escenario, no en la degradación económica. Las crisis económicas generan alternancias de poder. Pero los cambios abruptos en el poder solo vienen de la mano de la criminalidad. Meloni no llega por una crisis económica. En el 2008 en España la crisis económica genera alternancia. El fin de 40 años de socialdemocracia en Suecia no llega por una crisis económica. Todo eso llega por el crimen. Cuando la gente se harta y aparece el instinto de protección de la propia. Y ahí no negociamos. Siempre digo, nadie mata ni muere porque le suban la gasolina. Todo el mundo mata y muere por sus hijos, sin hacerse preguntas, sin cuestionamientos éticos. Yo tengo 3. El día que Dios quiera que no llegue nunca. Si llega, yo mato y muero por mis hijos. No me hago ninguna pregunta, que me las haga luego el juez. Ninguna pregunta. Eso es un instinto. Y lo tenemos todos los que estamos en esta sala. Décadas de tranquilidad han hecho que ese instinto se apague, se esconda. Hemos vivido muy bien. ¿Es lo normal vivir muy bien? Si eres aficionado a la historia, sabes que no. Ese escenario de vivir muy bien ya no existe, ha cambiado. Ese instinto volverá a aflorar. No le quepa la más mínima duda. Volverá a aflorar. Es algo que tenemos dentro. Estas décadas de tranquilidad han creado mucho niño progre, mucho niño pacifista, ¿verdad? Y pacífico, que dicen. Yo soy muy pacífico, yo no me gusta nada las guerras. Qué frase más estúpida, ¿verdad? Que a quién le gusta una guerra. ¿Qué tontería me estás contando, muchacho? Pero si vienen a invadirte a tu país, pues tendrás que luchar, ¿o qué haces? A ver, no tiene tampoco mucha explicación. Pero bueno, es que ellos son pacíficos, ¿vale? Tú no, tú eres un fascista de mierda. Pero ellos son pacíficos. Entonces les preguntas, pero vale, usted es a Ione, por ejemplo, podríamos decirle, ¿no? Pero ¿usted qué capacidades tiene para la violencia? ¿Usted ha pertenecido a alguna fuerza o cuerpo de seguridad? ¿Maneja armas? ¿Tiene licencia? ¿Practica deportes de combate? ¿Ha estado en una guerra? ¿Capacidades para la violencia? Ninguno. Entonces usted no es pacífico. Usted es inofensivo. Gran diferencia. Pacífico soy yo, que sé manejar armas y no lo hago a no ser que sea en defensa de la vida propia o de la de terceros. Yo tengo opción y escojo. Usted no tiene opción. Si no tiene absolutamente ningún elemento que le permita utilizar la violencia, ningún conocimiento de esto, usted es inofensivo. Hemos creado una sociedad en Europa, después de muchas décadas de tranquilidad, de gente inofensiva. La historia demuestra que las sociedades con gente inofensiva son enseguida conquistadas, son enseguida depauperadas. Esto es una lección de historia. Entonces el París de Aznavour y la Bohemia no existe. Ya está, no existe. Solo existen en los discos de Aznavour que tenía tu padre en los vinilos. Y ya está. Saint-Denis no invita a cantar a Aznavour. Ni la Bohemia, ni Venecia, ni absolutamente ninguna canción. Tenemos que prepararnos de otra forma. Tenemos que tener otras herramientas. Sí queremos salir de esta. Sí queremos salir de esta. Y el gen aflorará. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas que aparecen ahora que no existían, tipo desocupa, que tanta gente critica, desocupa no es más que el instinto racional de protección que alguien, en este caso Dani Esteve, ha descubierto antes que otros y decide: si nadie me protege, yo voy a protegerme. Y si nadie protege a estos que son más débiles, voy a protegerles yo. Eso forma parte de ese instinto. De momento ha aflorado muy poco, incluso cuando aflora genera rechazo. Llegará un momento en que aflorará en la mayoría de la población. Y ese será el momento en el que la Magdalena Andersen de turno, que lleva 30 años degradando criminalmente tu país, gobernándolo, dirá: perdón, es que se han creado sociedades paralelas dominadas por el crimen, no hemos sabido integrar los procesos de migración. Pero hija, pero si todo eso lo has creado tú, se han creado, no, lo has creado tú. Ahora que no te vota nadie, y ahora vas a ser implacable, ahora vas a ser implacable. Al jefe de policía de Malmo hace 20 años, cuando se plantó y dijo lo que yo dije en el Congreso: señores, esto es cuestión de 4 o 5 años, vamos a perder la ciudad, ustedes verán.
Esto no hay quien lo soporte. En 4 o 5 años perdemos la ciudad. Alarmista, fascista, racista, le echaron unas patadas. Su mensaje lo ningunearon, no salió en ninguna prensa. Su mensaje lo anularon. En España es peor, porque nuestro gobierno no es de socialdemócratas, es de comunistas, independentistas, anarquistas, no sé cuántos istas y socialistas. Entonces, a los que hicimos lo mismo que el jefe de la policía de Malmö, no nos ningunearon, no nos ocultaron, nos persiguieron. Las tácticas, sabéis, de un comunista y de un socialdemócrata son distintas, evidentemente. Y en cada país aplican pues lo suyo. Por eso sabíamos, querido Sergio, gracias siempre por trasladar nuestro mensaje al Parlamento, de momento rechazado frontalmente por la mayoría, en breve esperemos que no, y estoy seguro que va a ser que no, tengo la certeza de que va a ser que no. ¿Y por qué? Porque ese escenario, esa zona de confort criminal, esa zona de confort criminal nos lleva a otro escenario. Bueno, esto no me acuerdo muy bien cuál era esta diapositiva, la voy a mirar. Vale. Bueno, pues esto es la típica casa ocupada, el entorno degradado de lo que os hablé al principio, el mensaje de cariño hacia mi profesión y hacia los servidores públicos. No han puesto un corazón esta vez, pero bueno, lo suelen poner. Y bueno, esto no es lo que pone vuestro lujo, nuestra miseria, nuestras casas son trincheras, ¿vale? Esto es el mensaje juvenil por excelencia que llega al corazón sin pasar por la cabeza, ¿vale? Tú le pones esto a un chaval descerebrado y el chaval dice que quiere ocupar porque yo soy un rebelde, soy el nuevo Robin Hood. No se da cuenta de que es un títere, una marioneta de disidencia controlada en manos de clanes políticos, ¿verdad? Y estamos en Cataluña, estamos en el mejor sitio para hablar de clanes políticos, porque yo creo que desde la mafia italoamericana no sé si habrá habido escenarios políticos en Europa donde haya caído toda una familia. 7 o 8 miembros de la misma familia en un clan criminal. Eso desde la mafia italoamericana hasta Cataluña, yo creo. No recuerdo otro escenario. Bien, ¿y por qué hay que concentrarnos en frenar antes de que llegue el point break, el punto límite? Porque lo siguiente son las zonas no-go. Y ahí no queremos llegar. Algunos se creen que en España ya hay zonas no-go, pero todavía no las hay. Los barrios en España todavía la policía entra cuando hay un aviso. Puede tardar un poco más o un poco menos. Pero un barrio no-go, una zona no-go, es una zona donde la policía no entra. Es decir, para entrar hay que crear un dispositivo especial. Y crear ese dispositivo lleva tiempo. Por lo tanto, nunca habrá una respuesta inmediata a una llamada del 091 o del 112. Yo en 19 años de servicio siempre he hecho lo mismo, como miembro de un grupo de respuesta, que responder a llamadas del 112 o del 091. He respondido aproximadamente unas 6.000 y he respondido a todas. Nunca dejé ninguna sin responder. Mejor o peor, porque al fin y al cabo yo tampoco soy el mejor policía del mundo, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor posible. Las zonas no-go, que si alguien es aficionado al cine y se quiere enterar, empapar de cómo se llega a ese escenario en términos de modelo policial, de política criminal, de cómo llegamos ahí, pues yo creo que esta probablemente sea la película pues, que más claramente define el escenario donde está Barcelona y hacia dónde va Barcelona en los próximos 5 años, como irá también Madrid detrás, como irá Bilbao, como irá Zaragoza. Viendo y entendiendo esta película, perdón, estoy obsesionado con la política, es que me tiene más blasca negro. Viendo y entendiendo esta película, se puede llegar a ver y a entender lo que va a pasar en las grandes ciudades españolas en los próximos años. Y si perteneces a mi mundo y has hecho lo que han hecho estos durante años y has estudiado como yo luego además términos académicos, criminología, y has creado una asociación donde estudias modelos comparados y te has rodeado de gente que son auténticos genios apasionados de esta profesión, como he hecho yo, pues además de ver lo que va a pasar, también puedes predecir o crear estrategias y crear un plan para que no pase, para intentar revertirlo. Hay que echarle muchas horas, tener mucha experiencia de campo y muchos conocimientos también académicos, porque se necesita todo. Un líder policial es una mezcla de 3 cosas: un guerrero, un monje y un académico. Guerrero porque esta es una profesión eminentemente especializada y empírica. Tienes que tener experiencia de campo.
Nadie dejaría a su hijo que lo operara en un hospital donde el jefe de cirugía no hubiera operado nunca. El jefe de cirugía es jefe de cirugía porque ha sacado muy buena nota, porque tiene muchos estudios, pero porque ha operado 1000 veces. Esta profesión es exactamente igual, eminentemente especializada y empírica. Luego, un académico, porque en la vida hay que estudiar, para todo en la vida hay que estudiar. Hay que tener conocimientos en la vida para todo, hay que estudiar. Y un monje, porque evidentemente esta es una profesión de ir un poco más allá, de arriesgar un poco más, de implicarte un poco más. Es una profesión donde cuando, esto lo suelo contar como anécdota en las charlas, y ya no es una anécdota, el otro día se convirtió en una tragedia. Es una profesión donde a veces te despides de tus hijos con un beso, pero ya nunca más los vas a volver a ver. Los dos compañeros míos de Barbate nunca más volverán a ver a sus hijos, lamentablemente. Y algunos... Y algunos no vamos a parar, y ya no soy solo yo, ya hay más de uno. Si habéis visto, por ejemplo, la actuación de Agustín Leal, el portavoz de Jucil estos días, cada vez más gente, yo creo. Algunos no nos vamos a resignar a que esto quede así, a que esto quede impune. No puede ser. No podemos tener un modelo policial donde un tipo da órdenes desde un teatro viendo chirigotas y se la da a 2 o 3 tipos sobre el terreno que son los que de verdad saben lo que es subirse a una lancha, como cuando se puede uno subir una lancha. Hay que acabar con esto ya, hay que acabar con esto inmediatamente. Y algunos no vamos a parar por muchos expedientes que nos dan. Esto es así. Bien, ¿qué es una zona no-go? Una zona no-go es una zona donde se crea eso que la sueca esta que os digo llamó Estado paralelo, sociedad paralela. En esta sociedad paralela, por ausencia de autoridad, porque el político de turno, el actor político, no ha sido un hombre fuerte, sabe que mantener la autoridad tiene coste, porque hay que utilizar la fuerza, y cuanto más degradado sea el ecosistema, más fuerza tienes que utilizar, que en el mensaje, en el discurso del de enfrente va a ser violencia, violencia policial, violencia no sé qué, eso tiene un coste político alto. Por lo tanto, nadie quiere asumirlo. Hasta que aparece un hombre fuerte que por fin nos devuelve la esperanza a todos, pero hasta que no aparezca ese hombre fuerte, los barrios cada vez se degradan más, las ciudades cada vez se degradan más. Se crean sociedades, estados paralelos, por ausencia de autoridad. En esas sociedades o estados paralelos, cuando la degradación ya es muy alta, como antes dijimos, también pueden participar policías, jueces, empresarios, políticos. Hay que evitar como sea llegar a ese escenario, porque ese es el escenario del que se vuelve muy mal. Y a veces ni se vuelve. Es el escenario, si habéis leído El Padrino de Mario Puzo, habréis visto pues, la típica escena donde el mafioso del barrio va al tendero, va al comerciante, va al autónomo, al de la tienda, y le dice: a partir de ahora vas a pagarme una cantidad al mes para que te proteja. Y el tendero le dice: ¿para que me protejas a mí? ¿De quién? Y el mafioso dice: de ti. Ese es el escenario de degradación donde todo está comprado, todo está vendido. Un vecino normal y corriente no tiene ninguna esperanza de que se pueda hacer justicia ante cualquier cosa que le pueda pasar a sus hijos. Se ha abierto un debate el otro día en las redes sobre la salvajada que suponía para Bukele detener a la gente por llevar tatuajes. Deciden, ¿no? Claro, qué estupidez es opinar sobre algo fuera de su contexto, ¿verdad? Qué estúpidos somos cuando opinamos algo desde la perspectiva nuestra, ¿verdad? Occidental, europea. Ya hablo de la hispanidad, de la conquista de América, de cualquier cosa, ¿no? Si no te pones allí, ¿cómo vas a opinar de esto, verdad? Claro, uno en España puede pensar: no, es que este tipo detiene a gente porque se ha puesto aquí amor de madre, o se ha puesto aquí, yo qué sé, Mazinger Z. No. En su país, los tatuajes eran códigos de barras, eran DNIs. Y además eran DNIs que aseguraban la pertenencia a una banda criminal armada. Porque ese tatuaje en concreto no lo podía llevar nadie que no perteneciera a esa banda, so pena de muerte. Si tú te lo ponías sin ser de la banda, te mataban. Por lo tanto, ese tatuaje identificaba la pertenencia a un grupo criminal. Jamás habríamos acabado con ETA si no hubiéramos tenido el delito de pertenencia a banda criminal.
¿Que hay que esperar a que nos maten a los niños en los patios de los cuarteles? ¿Hay que esperar a que pongan bombas para detener a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a que maten a nuestras familias para detenerles? Si yo ya sé que este tipo es de la ETA. No es que no ha hecho nada todavía. Coño, pertenecer a la ETA. ¿Te parece poco? Cuando Bukele detiene a la gente por llevar tatuajes, está deteniendo a miembros de bandas criminales. Y tú dirás, ¿y por qué se ponían el tatuaje? Porque de una manera fácil de que te detuvieran, claro. Pero es que todo El Salvador era una zona no-go. A mí me da la risa cuando dicen, es que la democracia de Bukele era... ¿Qué democracia de Bukele? Antes de Bukele no había democracia. ¿Qué democracia hay en un sitio donde si tu hija sale al barrio a por el pan y un marero la ve, le dice, tú dentro de media hora en mi casa? Y si no está en su casa, tu hija, para ofrecerse sexualmente media hora, acaba con la cara marcada. ¿Qué democracia es esa? Podrás criticar a Bukele por 1000 cosas, seguro que se le puede criticar, solo faltaba. Pero no hables de democracia antes de Bukele. Aquel escenario no era de todo menos democrático. Y ahora, una vez en el escenario de Bukele, criticamos a Bukele lo que haya que criticarle. Y en aquel escenario de impunidad, donde las sociedades paralelas habían creado una nueva autoridad en la zona, porque los políticos abandonaron la autoridad, renunciaron a imponerla por la fuerza, esa nueva autoridad eran las bandas. ¿Y por qué se tatuaban? Porque era su placa de policía. Este es mi tatuaje, a mí no me toca a nadie. Como cuando un policía saca la placa. A partir de ese momento, estaba dotado de autoridad. Dentro de ese barrio. Él era el que mandaba, no mandaba la policía, no mandaban los jueces, mandaba esa Mara. En ese barrio esa Mara, en ese otro esa otra. Y esa era su placa. Bukele pretende revertir esto. ¿Y qué dice? Tengo 40.000 mareros. ¿Qué tengo que esperar a que me maten a 40.000 seres humanos en El Salvador? ¿Para detenerles? ¿En serio? ¿Quiénes son de la Mara Salvatrucha? Todos los que llevan este tatuaje, todos. ¿Quiénes son de la Mara? Todos los que llevan este tatuaje, todos. ¿Eran esos los que mataban y violaban? Por los números, parece que sí. Tampoco se equivocó tanto, porque los descensos en los homicidios y agresiones sexuales son las que son. Por lo tanto, ¿podemos criticar a Bukele? Solo faltaba. ¿Ha hecho cosas mal Bukele? Solo faltaba. ¿Podría mejorarse lo que hace? Sí. Ahora, ¿había democracia antes de Bukele? ¿Qué democracia va a haber? ¿Qué democracia si en tu barrio el grupo que manda y ejerce autoridad son unos descerebrados de 17 años, drogándose 18 años con un machete en la cintura, que pueden hacerle lo que quieran a tu hija cuando vaya por el pan, lo que quieran? Y nadie se va a atrever a ir a por ellos. ¿Qué democracia es esa? Ahí no había ninguna democracia hasta que llegó Bukele. Y ahora, si queréis, criticamos a Bukele por tantas cosas, que seguro que tiene muchas cosas para criticarle. En Europa, esta degradación la estamos viviendo por 3 ítems. Primero, procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo. Segundo, inadaptación de la segunda y tercera generación, esto lo crean las bandas latinas de Madrid. Y tercero, globalización y tecnificación de la delincuencia. Ellos van siempre un paso por delante y nosotros seguimos teniendo un modelo policial para detener al Pirri y al Torete y al Vaquilla. Estos ya no existen, están muertos. Ese tipo de delincuencia tampoco existe, era una delincuencia criminal, sí, pero que tenía códigos. La máquina baja del barrio chino de Barcelona tenía códigos. Si le dabas el talego no te apuñalaba. Hoy en día te ven, te rodean, te tiran al suelo, te lo quitan todo y después de quitártelo todo siguen pateándote en el suelo. Y espérate no te graben en un vídeo y te suban a Instagram. Incluso la delincuencia de los años 80 tenía códigos, los códigos se han perdido. Absolutamente. Tenemos una nueva realidad criminal que no está relacionada con la heroína, con la toma de cerveza, con la ingesta de cerveza, no está relacionada con delincuentes que debido a esos excesos con la droga y el alcohol pesaban 60 kilos mojados. No, nada de eso. Nada de eso. Tú si ves ahora a gente en la calle, la cultura actual nos lleva a jóvenes que tienen culto por el cuerpo, culto por la alimentación, culto por los gimnasios, culto por los deportes de contacto, jiu-jitsu, boxeo. No son máquina baja. Por eso hay veces que dice mucha gente, es que entre 5 policías y no podían con ese, en el año 80 venía uno. Y claro, porque en el año 80 ese hombre estaba dotado de autoridad. Entonces no necesitaban ni levantar la mano. Cuando llegaba él, se producía esto, que todos los que sois tetas aquí
y trabajáis en la calle, habréis dicho alguna vez, ¿no? Cuando comunicáis el resultado de la intervención a la que os han mandado a la sala, decís, mire usted, se resuelve con presencia. Hemos llegado y parece que la cosa se ha calmado. ¿Cuántas veces se resuelve ya esto con presencia? 9 de cada 10 en los años 80. Cuando llegaba un policía, un guardia civil, un urbano, un Mossu. Ahora llegas, ves la pelea, estás en la rotonda y tienes que quedarte en la rotonda y decir por la mayoría, a ver si podéis venir 2 o 3 coches más cuando estemos juntos, entramos. A ver si con las luces, si estos se asustan. Entras 3 o 4 coches y se asustan, tienes que llamar a 4 más. Bueno, pues este es el escenario actual. Y aquí en Europa hemos llegado de manera diferente a otros sitios. Estos procesos de inmigración ilegal desbordada tienen un efecto, los seres humanos tendemos a unirnos tribalmente. Somos seres tribales, tendemos a buscar a lo nuestro, a los nuestros, ahí donde vamos. Se crean barrios concretos donde las dinámicas sociales occidentales, las nuestras, desaparecen. Ya no se respetan. Y se imponen nuevas dinámicas sociales. Imponen sus mundos en nuestros mundos. En sus mundos la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social. En el nuestro no, tenemos el derecho romano. En el suyo sí. Cuando vienen aquí, no les obligamos, si quieren quedarse aquí, a aceptar nuestra cultura, nuestros usos sociales, nuestras dinámicas sociales. Cuando no les obligamos a eso, imponen los suyos. Y si se unen tribalmente, son capaces de conquistar un barrio entero. ¿Tiene esto que ver con la nacionalidad, con la raza? Nada. ¿Es una persona nacida en Nigeria peor que yo por haber nacido en Nigeria? No. ¿En Argentina? No. ¿Tengo yo algún problema en trabajar hombro con hombro con un senegalés o con ninguno? Si vienes aquí a currar, hombro con hombro conmigo, vamos a mejorar el país. Yo tenía un amigo, bueno, no se llamaba Paco, le llamamos Paco, que era senegalés ahí en Mieres, se mataba a currar el hombre, de sol a sol. Bien, bienvenido. El problema es que para llegar a ese escenario, la inmigración tiene que ser controlada. Tenemos que saber quién llega, de dónde llega. Y aceptarlo. Cuando eso no sucede, empiezan a entrar por miles, no sabemos de dónde vienen, somos incapaces de identificarlos, y la ocurrencia del espabilado de turno, el que me abre los expedientes a mí, es subir los aviones y repartirlos por hoteles por el territorio nacional. No sé si creerá que eso no va a tener consecuencias, pero hay que ser tonto para creer que eso no va a tener consecuencias. Bueno, pues aquí el tonto llegó a ministro. También os digo, no sería el primero, claro. Y probablemente no será el último tampoco. Bueno, la cuestión es que hay ciertos procesos que no se pueden gestionar. ¿Tiene que ver con la nacionalidad? No. ¿Con la raza? No. ¿Tiene que ver con el origen de la cultura? Todo. Todo. Con el origen de la cultura, todo. Y hasta que este mensaje no cale, no tendremos soluciones. Y de momento no cala, porque no ha calado. Fíjate que yo admiro a Ayuso y la considero probablemente la mejor presidenta de comunidad que hay en España, pero hasta ella sale al Parlamento de Madrid a decir que no tiene nada que ver con el origen. Por favor, hija. Por favor. Por favor. Vives en una comunidad, tienes miles de chinos en tu comunidad. Algunos en régimen de semiesclavitud. No me vengas con la pobreza y eso. Yo he trabajado 20 años en Fuenlabrada, en el polígono Cubo Calleja, polígono de los chinos que llaman allí. Algunos los tienen encerrados en naves para que hagan alarmas, duermen allí por las noches, porque son mejores que la alarma. Es un régimen de semiesclavitud. Tienes miles. ¿Has visto muchos chinos formar bandas y agredir a mujeres sexualmente en manada? ¿Has visto muchos? ¿Has visto muchos crear grupos criminales para cometer robos con violencia? ¿Has visto muchos? Ellos tienen sus propios delitos. Por ejemplo, ahí hacen muchos delitos los ricos de propiedad industrial. Pero cada uno en su idiosincrasia. Y esto hay que analizarlo, señora. Esto hay que analizarlo, y si se niega usted a analizarlo, como ya le he dicho en varias ocasiones, Madrid caerá igual que cayó Barcelona. Tardará unos años más, pero Madrid caerá igual que cayó Barcelona. Porque lo último que puede hacer un político es negar el problema. Negar el problema implica que no vas a buscar nunca estrategias para solucionarlo, porque no hay problema. Si no hay problema, ¿por qué voy a buscar estrategias? Si el problema no existe. Negar el problema para un ciudadano, para tu abuela, para tu hijo, es algo lo peor que nos puede pasar con los actores políticos. Bueno, pues todavía prácticamente todos los partidos siguen negando que el origen de la cultura marca todos los usos sociales, y cuando recibes a las personas de una en una de manera controlada, puedes implicarles en tu sociedad, puedes transmitirles
cuáles son tus dinámicas, tu cultura, y puedes lograr que se empapen de eso. Pero cuando vienen por miles, es absolutamente imposible. ¿Y eso cómo no va a tener impacto, hombre? Si vienen de estados fallidos, donde la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos, y han creado un estado paralelo en tu propia ciudad. En tu propia ciudad. ¿Y tú qué hacías? Mirar y llamar racista a este y fascista al otro. Pero que no funciona así. Que esto es así por naturaleza. Somos tribales por naturaleza. El tipo que nos elimina del Mundial en un penalti con Marruecos nació en Getafe. ¿Por qué ha jugado a Marruecos? Porque tiene allí su origen y su cultura. Se siente de allí, es normal. Yo no tengo nada que reprocharle. El tipo dice que más me da haber nacido en el hospital de Getafe. Yo soy marroquí. Lógico. Pero lo dice él. Ahora, si lo digo yo, soy un racista. No tiene ningún sentido. Pues gobiernos, asambleas enteras con este discurso. ¿A quién perjudica más este discurso? A los inmigrantes que han venido de manera controlada a mejorar el país, a currar de sol a sol, hombro con nosotros, y que me da igual que vengan de Senegal que de la China. A mí me da exactamente igual, porque yo sí que no soy racista. Yo no utilizo la raza para hacer política. Esos son los mayores perjudicados. Yo tengo en mi entorno, ahí en donde vivo, salimos con algunas parejas que son argentinos, chilenos, y ellos son los primeros perjudicados de las bandas latinas. ¿Quién va a tener más miedo a que su hijo caiga en las redes de una banda latina y acabe apuñalado que una mamá latina? ¿Quién va a tener más miedo que esa? Que encima ha venido aquí y tiene que levantarse a las 6 de la mañana y ir a limpiar habitaciones a un hotel hasta las 7 de la noche, y por lo tanto no puede dedicarle a su hijo todo el tiempo que querría dedicarle. ¿A quién estás perjudicando más con esa permisividad con los grupos criminales y la creación de bandas latinas? Al hijo de esta señora que viene de fuera, y a esta señora que no vive, que no duerme cuando su hijo no está en casa. Esa es la mayor perjudicada. Pero claro, tú como eres progre y buscas la alianza de civilizaciones, que es una cosa rarísima. Yo no he visto nunca en la historia que las civilizaciones fuertes se aliaran. Por intereses momentáneos, bueno, bien, luego siempre compiten y una acaba con la otra. Eso es lo que nos demuestra la historia. No sé dónde ha visto esta gente que las grandes civilizaciones se alían y se tiran así siglos y siglos. Los mayores perjudicados, los que vienen, incluso, fíjate, me voy a tener un paso más allá. Incluso hay gente que viene de manera ilegal, que en cuanto llega aquí sabe y se somete a nuestros códigos, a nuestra cultura, y encuentra un hueco, porque lo ha peleado, y encuentra un hueco. Ese también será uno de los grandes perjudicados. Y este es un escenario que en España, puerta de entrada de dos continentes, o sabemos controlar, o vamos directos al abismo. No hay otra. Y si la única solución es que te insulten y te llamen racista por decir algo evidente, aquí ha subido la criminalidad. Y hay que analizar por qué ha subido. Si ha subido por patatas, pues hay que criticar patatas. Si ha subido por lo que sea, pues eso. Y si ha subido porque ha impactado un proceso de inmigración ilegal desbordado que no sabemos gestionar, que no sabemos integrar, y por lo tanto se ha esparcido, pues hay que decirlo. Y hay que analizarlo. Nada que ver con la raza, nada que ver con la nacionalidad, nada. Pero el origen y la cultura marcan todos los usos sociales. Y los analizamos, o hacemos lo mismo con la violencia de género, que es un ítem y no hay más que ítem. A esta señora la han matado por ser mujer. Y ya está, el machismo y heteropatriarcado y mujer. Y nada, como burros, pum, pum y pum. Cualquier homicidio, cualquier criminólogo sabe que es multifactorial. Hay que analizar todos los factores para llegar a las soluciones. Pues no. Si analizas cualquier otro factor, a por este que no levante la cabeza. Porque está claro que nosotros hemos construido un negocio político alrededor de este ítem. Y este negocio político mueve millones. Y estos millones implican cientos de cargos. Cargos que cobran 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros, que en la vida privada, con sus méritos y sus capacidades, no cobrarían jamás. Y por lo tanto eso es ya un negocio. Y a las personas que viven de un negocio, lo que menos les interesa es que el negocio acabe. Lo que menos les interesa a alguien que vive de un negocio, cuando Paco abre un bar, no abre un bar para cerrar el mes. Abre un bar para vivir toda la vida de ese bar. Y como tiene 3 hijos, quiere ampliar el negocio para dejarle un futuro mejor a sus hijos. Así que quiere que le vaya bien para comprar el bar de al lado. Los dramas no se pueden convertir en negocios, porque si no los negocios tienden a perpetuarse y a expandirse. Y al final todo consiste en sostener problemas
para mantener gigantescos presupuestos. Y aparecen leyes cuando tú dejas legislar auténticos analfabetas y analfabetes. Cuando tú dejas legislar a este tipo de gente, pues el resultado tampoco hace falta ser adivino ni un gran criminólogo. Si tú dejas al equipo de Irene Montero hacer una ley, ¿cuál va a ser el resultado de esa ley? Pues el resultado son más de 100 violadores excarcelados antes de tiempo y más de 1000 beneficiados por su maldita ley. Y aún así, porque son arrogantes, porque no solo son incultos, es que son arrogantes, se creen siempre superior a ti, intelectualmente, moralmente. Cuando al principio te dicen, esto es un bulo de la extrema derecha, no saldrá ningún violador a la calle. Perdona, es que acaba de salir uno. Entonces son los policías, que son unos fascistas, y hay que cambiar el... No, mire, la cuestión es que es un juez el que ha sentenciado esto. La justicia heteropatriarcal es la que nos ha traído hasta aquí. Es culpa de todo el mundo, menos del grupo de ignorantes que ha hecho la ley. La inmigración ilegal desbordada es el primer ítem. De ese se deriva otro ítem, que es la gestión de la segunda y tercera generación. Aquí es donde tienen pánico las mamás y los papás inmigrantes que llegaron a este país a matarse, a curar. Porque la primera generación de inmigración de un país, la historia nos demuestra que suele ser gente que se viene a matar, a curar, ¿vale? En España, esta primera generación, pues son personas que habréis visto en bares, suelen ser trabajos poco cualificados, de baja cualificación, son camareros, son tantísima gente, ¿no?, que ha venido a aportar su granito de arena a deslomarse. Vamos. Esto suele ser habitual, que la primera generación sea así, ¿vale? Venga de África, venga de... En España, el caso, la mayoría vino evidentemente de Hispanoamérica, porque si en estos procesos de inmigración se saltan el charco donde van a venir, los hispanoamericanos, pues España, evidentemente, ¿no? Pero esto tiene un problema. Las bandas latinas, por ejemplo, de Madrid, son fruto de la mala gestión de la segunda y tercera generación. La gente se cree que las bandas latinas vienen de Hispanoamérica, mal llamada Latinoamérica, pero bueno, de Hispanoamérica, no vienen de aquí. Las bandas latinas nacen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos procesos de inmigración ilegal desbordados a mitades del siglo pasado a través de la frontera con México. Llegan a ciertas ciudades americanas, sobre todo Los Ángeles. Son imposibles de gestionar esos procesos. Sucede lo mismo que está sucediendo en Europa. La criminalidad aumenta exponencialmente. Se crean bandas, nuevas autoridades en los barrios, como las maras. Llega un momento en que hay una serie de líderes norteamericanos, sobre todo en Los Ángeles, un comisario de policía y un político, que deciden empezar a repatriar. Oiga usted, esto ya es insostenible. Todo el que delinca, a su casa. Todo el que delinca, repatriarlo. Claro, ¿a quién repatriaron? A Hispanoamérica, a los países hispanoamericanos, a los miembros de las bandas criminales de Estados Unidos. ¿Qué hicieron cuando llegaron a El Salvador? Ponerse a trabajar de fontaneros. Crear la Mara en El Salvador. Y ahí se crean las bandas latinas. Cuando saltan a Europa, porque expanden mercancía y territorio, ¿a dónde van a ir? ¿A Rusia? Si son de El Salvador, pues a España. ¿A dónde van a ir? Evidentemente. Y aquí vinieron. ¿A quién captaron? ¿Quién era el más fácil de captar? El hijo de la trabajadora que estaba 12 horas en un hotel haciendo habitaciones, mientras su hijo, que no tenía nadie en casa, se iba al parque a conocer a su nueva familia, la banda. Chicos vulnerables, chicos que no tienen nada, o lo que tienen lo tienen ganado con el esfuerzo de su mamá y su papá, y que de repente ven a otro tipo de la misma edad que ellos, y dicen, mira qué reloj tengo yo, y mira mi móvil, y mira mis zapatillas Nike Jordan. La mamá, currando 12 horas, no conseguía las Nike Jordan. Se hizo miembro de la banda, en 2 semanas tenía las Nike Jordan. No podemos culparles a ellos tampoco. Tenemos que culpar a la política procriminal de muchos gobiernos. Y como son las 8 menos cuarto, vamos a meternos un poco en tanto criticar, pues a ver qué hay que hacer, ¿no? Antes que nada quiero que veáis un vídeo, a ver si desde aquí me deja. Que me gusta poner. Esto va a ser más difícil porque hay que darle al play y los 2 botones ya no sé si... Cago en la leche.
leche, ¿cómo se hace esto? Un momento, ¿eh? Ya. Sanfermines. ¿Puedes poner pause y play según te lo voy diciendo? Pause y play. Pon pause. Bien, Sanfermines. Esto que ven ustedes aquí, los sombreros rojos, son una orquesta, músicos. La orquesta necesita armonía, sosiego, tranquilidad, tienen una partitura, un instrumento. Eso representa el orden. Dale ahí al play. Bien, aquí ven ustedes a miles de jóvenes, la inmensa mayoría bebidos, algunos más que bebido, con gana de jarana, mucha gente buena, también alguno malo. Eso representa el caos. Es un auténtico caos. ¿Veis cuando se mueven, cómo se mueven en bloque, cómo van por el sitio 4? Al final, por muy bueno que seas, acabas arrastrado por la masa. ¿Bien? Y entre el orden y el caos, ¿qué hay? Pues una delgada línea azul, el Thin Blue Line. ¿Qué pretendemos explicar con esto? No hay espacios intermedios entre el orden y el caos. Una vez superada la barrera de orden, solo hay caos. Esto Ada Colau no lo entendió. De hecho, no lo ha entendido prácticamente nadie en España. Si tú te crees que existe un espacio de negociación entre esto y esto, es porque no sabes nada de criminología. Ay, perdón. Sí, ya dijo mi mujer que doy para dos cosas. Sí. Si tú crees que hay un espacio intermedio entre esto y esto, es porque no sabes nada de criminología. En el mismo momento que alguien, le dé un puñetazo a o lo quite de aquí ya se abre una brecha. Los compañeros, un ejercicio natural instintivo, tenderán a cerrar la brecha, lo que abrirá una brecha más grande en el otro lado. En 5 minutos antes. Eso sería una escena caótica. Veríais instrumentos volar por el cielo, partituras, gente tirando botellas, caótica, porque no hay espacios intermedios. O sabes mantener la línea del orden, o solo hay caos. Puede que tardes 3, 4, 5 años en descubrirlo, pero lo vas a descubrir. Y esa línea de orden solo se mantiene con autoridad. Y la autoridad, esa autoridad, solo si se puede imponer por la fuerza. Si un político tiene miedo a imponer la autoridad por la fuerza, porque van a salir vídeos de 2 minutos cortados de policías imponiendo esa autoridad, generalmente tergiversados, y no sabe defender esas escenas, ese político va a acabar rendiendo tu barrio. Va a acabar haciendo que tu ciudad se venza. Ese político no está a la altura del momento y las circunstancias. Ese político podía servir para la España de los años 90, incluso para la de principios de siglo, donde la realidad criminal no había impactado como ha impactado ahora. Ese político en los escenarios actuales no sirve absolutamente para nada. No hay espacios intermedios entre el orden y el caos. Ni hay una frase que le gusta mucho a Sergio, proporcionalidad posible entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal hay que ser enormemente desproporcionado a favor del bien. Ya está, muchas gracias. Bueno, pongo a veces esto de los lobos, porque las bandas criminales son lobos. La banda, el grupo que mata a un ciudadano, a un chico de 16 años de Utah, cuando va a ver el Open de tenis de Nueva York, y lo asesina. Viene la familia, viene un niño, la hermana, papá, mamá, de Utah a Nueva York, en el metro bajan, le rodea una manada de personas, ahí se llamaban Wolfpacks. Todo está inventado ya. Wolfpack, manada. Una Wolfpack del metro de Nueva York, le rodean, intentan agredir a la madre y quitarle el bolso, el niño defiende a su madre y es apuñalado hasta la muerte. Ese cadáver, esa foto, esa historia, por lo que sea, impacta en el pueblo norteamericano. El New York Post, segundo periódico de Nueva York, pone la foto del alcalde a toda página, Dave Dinkins, y un titular que dice Dave do something. Ese titular ocupa todas las tertulias norteamericanas, que es Dave, haz algo ya de una maldita vez, esto es una ciudad en guerra. Y entonces aparece Giuliani.
Giuliani es el tipo que le dice al pueblo de Nueva York: mira, no os vengo a hablar de economía, no me interesa, porque en este estadio de degradación que os voy a hablar, ¿quién va a abrir aquí una tienda? Si te apuñalan por menos de nada. Entonces yo vengo a hablaros de que voy a acabar con estos, como sea, voy a acabar con estos. Efectivamente, la gente vota a Giuliani, Giuliani llama a Bratton, y se produce la reversión de un modelo criminal más exitosa que se ha dado en Occidente en el último siglo, que es que una ciudad de 2.300, 2.400 homicidios pasa a ser una ciudad de 300 en 5 años. Y las agresiones sexuales, que se contaban por 8.000 al año, se reducen en esos 5 años, en un lustro, aproximadamente en un 80%. Eso es un modelo de éxito. Aún así, yo cuando nombro a los norteamericanos me critican mucho. Porque dicen, pero si allí matan más que aquí, usan más las armas que aquí, violan más que aquí. Ya, claro, sí, sí. Pero porque si no venimos del mismo sitio. Ellos vienen de una ciudad en guerra y van hacia una ciudad pacífica. De hecho, a finales de los 90, Nueva York ya era la ciudad de las grandes ciudades norteamericanas más pacífica, con menos índices de criminalidad. Ellos vienen de aquí y van hacia aquí. Europa viene de la Bohemia de Andabur en París y va hacia aquí. Entonces yo tengo que decir que este modelo es bueno porque este todavía no ha alcanzado a este. No, hombre, no. Bajo ningún concepto. Es evidente que salvando las distancias, que adaptándolo a nuestra idiosincrasia, el modelo que funciona es este. Adaptándolo no sirve todo, ¿vale? No sirve todo. Allí hay una cultura de armas, un país construido en el Go West, con un Colt en la cintura, un Winchester en el caballo, donde se parcelaba un trozo de terreno, se decía esto es mío y a partir de ahora lo defiendo hasta con la vida. Y el que toque el trozo de terreno sin mi permiso, propiedad privada, se lleva un tiro. Eso es, así se construyó Estados Unidos. España no. España venimos de Curro Jiménez y de todas las cosas. Entonces hay que adaptar los modelos, pero hay que entender lo que funciona y lo que no funciona. La degradación siempre es lo mismo, ¿eh? Es la ausencia de autoridad y por lo tanto la creación de una autoridad paralela o una nueva autoridad. Si vamos al modelo más exitoso de crimen organizado, que son las mafias italoamericanas, que llevaron esto hasta la excelencia, controlaban ya alcaldes, policías, todo, ¿verdad? ¿Esto dónde nace? Esto nace en Sicilia. El mafiosi no era un tipo pobre, no era un tipo desarraigado, no, el mafiosi era el chulo, el guapo, el fuerte, el que estaba dispuesto a utilizar la violencia, el tipo que generaba atracción en las mujeres y admiración en los hombres. Ese tipo que estaba dispuesto a utilizar la violencia. Esa isla en ese momento acababa de ser recuperada por Italia, todavía no estaba la autoridad del Estado presente. Los terratenientes necesitan cuidar de los maleantes sus tierras. ¿Y a quién contratan? A los tipos fuertes. Los gabelotti, los que contratan como jefe de finca, eran estos tipos fuertes. Todo el mundo respetaba y tenía miedo. Estos tipos fuertes, cuando se unen los unos con los otros, acaban creando estos grupos criminales. Que trasladados a Estados Unidos será la mafia italoamericana, en Italia son los mafiosos italianos. Y en cada lugar es lo mismo, pero con otra idiosincrasia. Si te vas a Nápoles, a la Camorra, los Gamurri, Nápoles no se parecía nada a Sicilia, los Gamurri por ausencia de autoridad, una ciudad que se estaban disputando en ese momento España y Francia. ¿Quiénes son los Gamurri? Los Curro Jiménez, los cableantes. El tipo tirado al monte con el caballo, porque la idiosincrasia de Nápoles era diferente a la de Sicilia, pero el tipo fuerte que imponía respeto. Cuando no hay autoridad, por lo que sea, por la circunstancia histórica que sea, siempre aparece una autoridad paralela. Y esa autoridad paralela, ¿quién la gana? Siempre la gana el que esté más dispuesto a utilizar la violencia. Y de ahí el crimen se expande. ¿Qué necesitamos? Vamos a escenificar esto con Barbate. Lo que necesitamos lo vamos a escenificar en los 10 minutos que nos quedan, ¿verdad? Porque hay una media hora de preguntas, ¿no? Pues lo vamos a escenificar con Barbate, si es que nos permite la voz. Y no se nos quiebra, lo vamos a explicar con Barbate. En Barbate hay una visita de un ministro. Como todo nuestro modelo está orientado a proteger discursos políticos y estructuras de poder, no a proteger ciudadanos, pues entonces alguien decide que el día que viene el ministro a decir que va a implementar el 4º plan contra el narco, de éxito probadísimo, no sabemos dónde, pero probadísimo. El mismo día que el ministro dice eso, alguien llama al delegado del gobierno, a un político de turno, y le dice, oye, hay narcolanchas haciendo trompos en el puerto de Barbate. Claro, el político entra en pánico, dice, hombre, no podemos abrir los telediarios diciendo que el ministro ha estado en Cádiz
vendiendo un plan contra el narco y que la imagen siguiente sean narcos haciendo trompos en la... Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y como todo se dirige a proteger al poder político, el actor político llama a otro actor, el otro actor político llama al mando de la zona, y el mando de la zona, desde un teatro, dice que se tiren al mar, que hagan lo que puedan. Y esa decisión, a pie de campo, la asumen dos guardias civiles. Porque en la mentalidad de un guardia civil, o a un guardia civil, como decía un artículo hace poco, no se le puede decir haz lo que puedas. A quien ha jurado servir hasta morir, no le puedes decir haz lo que puedas. Es ridículo. En la mentalidad de un político puede que no tenga importancia esa frase. En la mentalidad de un guardia civil es voy a utilizar lo que tengo para hacer lo que mejor sé hacer. Esto nosotros lo denominamos modelo de gestión. Y hasta que los políticos no entiendan que este modelo debe acabar ya y debemos transformarlo en un modelo operativo, no hay nada que hacer, da igual que gobierno. Ayuso, lo que sea, da igual. O te das cuenta de que tenemos un problema en el modelo policial, o no hay nada que hacer. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un modelo de gestión y un modelo operativo? Pues en un modelo operativo, la decisión de si se sale o no se sale a ese puerto con esa lancha, la toma efectivamente el policía de mayor graduación de entre los que se suban a la lancha. ¿Cuántos se van a subir? 4. ¿Quién es jerárquicamente el superior? Un teniente. Pues usted decide. Porque es el teniente el que sabe cómo está la mar. ¿Cuáles son las características de las lanchas a las que se van a enfrentar? ¿Cuáles son las características de las lanchas que Marlaska le ha facilitado a él para solucionar ese problema? ¿Cómo está la mar? ¿Cómo está la oscuridad, el nivel de luz? Es ese teniente, eso no se sabe en un teatro. Y como es ese teniente, en un modelo operativo, la última decisión la toma ese teniente. ¿Ustedes no saben la diferencia que hay para sus barrios y sus ciudades? El hecho de que las decisiones estratégicas las tomen policías operativos o las tomen mandos de derecho. No tienen ni idea. Ni idea. Por eso cuando me dicen la Junta de Seguridad de no sé dónde, la Junta de Seguridad no vale para nada. Para absolutamente nada. La Junta de Seguridad va un concejal, un mando, otro mando del otro cuerpo a contarse qué. Si llevan los 3 metidos en el despacho toda la semana. Las juntas de seguridad solo valen si llevas a policías operativos a decirles lo que estos no saben. Las juntas de seguridad solo valen si incorporas a las líneas estratégicas las líneas de ejecución. El Comstat que crea en Nueva York Bratton es eso. En lugar de ir con un mayor, el concejal de la zona, otro mayor, a una reunión, Bratton dice, no, porque ya llevo 5 reuniones así, no se acabarán claro todavía aquí. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a agrandar esto un poco. Entonces, convoca una junta de seguridad, llama al fiscal, llama a la prensa, llama a policías de policía judicial, llama a gente de los Zetas, del distrito donde vamos a hacer esa junta. ¿Dónde vamos a hacer esa junta? En el Bronx. Llama a gente de los Zetas del Bronx, llama a detectives del Bronx. Es que vamos a ser 50, pues alquila una esta más amplia. Y van todos allí. Y cuando el mayor de la zona, que como dijo Bratton, quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución, por eso yo siempre digo que si queremos revertir el modelo, el 70-80% de los mandos policiales que había no nos van a servir. Hay un 30 o 40% que seguramente sí, hay que descubrirles. Pero hay gran parte, sobre todo los que han llegado a la cúspide de pirámide, que no. Entonces, cuando Bratton hace esto, se produce una renovación en la escala de mando de la policía de Nueva York en muy pocos años, porque se van, la mayoría. Lo sabéis, en Estados Unidos no hay funcionarios, se firma un contrato de 20 años con la policía, tienes una pensión a los 20 años, se amplía cada 5, 25, 30, 35, 40, hasta llegar a la pensión máxima si sigues 40, ¿verdad? Pero ahí hay mucha movilidad, la gente se va a otros trabajos, y los medios tenían años suficientes para irse. Y se van muchos por esto, porque llega el día del Comstat, y Bratton, y Mapper, y Anemone, los que cambiaron el modelo, le preguntan, a ver, usted, en su distrito, ha habido no sé cuántos robos de coches, han aumentado un 300%. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde y cómo? ¿Y qué hace el mando? Pues darle lo que se hace aquí en la Junta de Seguridad. Mire, tengo aquí apuntado que hemos hecho 12 detenidos más, que tal y que igual, nada, números. Y entonces Bratton le da la palabra al tipo de la zona y al detective de la zona de robos y al Z de la zona. ¿Y vosotros qué decís? Y dicen, mire, este señor ha dicho que se han aumentado un 20% de las detenciones, es verdad. Pero las detenciones han aumentado en esta zona del Bronx, en el sur, y los robos con vehículos están dándose en el norte. Aquí lo que estamos alimentando o aumentando son las detenciones por hurtos. El impacto en las bandas de robos con vehículos es cero. Estamos haciendo una mierda. Eso, hasta ese momento en Nueva York era imposible de oír, y en España hoy es imposible de oír.
¿quién va a meter a un policía de la calle en una junta de seguridad? No lo mete nadie, claro. Entonces, en la junta de seguridad el discurso siempre es el mismo, el discurso estadístico. Pero el problema es que la estadística, el sistema estadístico de criminalidad en España no sirve. No sirve para reflejar la realidad criminal que hay en una zona y tampoco sirve para conocer las necesidades de seguridad de esa zona. Es un engaño, es un insulto de inteligencia, de hecho, nuestro sistema. Cambiar un modelo de gestión por un operativo es primordial. La sociedad demanda ya un policía a nivel externo y de operaciones, demanda un policía decisor. Y para que un policía de la calle sea decisor tiene que tener dos cosas: información y formación. El policía de la calle ahora mismo de tu barrio es el que menos información tiene y no tiene prácticamente ninguna formación, a no ser la que se pague de su bolsillo. Este tipo de policías son los que tenemos que encontrar. Sin embargo, nuestro modelo todavía hoy, a nivel interno de gestión, premia al policía ejecutor, al policía que obedece las órdenes sin cuestionarlas. Ese policía que obedece sin cuestionar las órdenes, ese no necesita ni formación ni formación, no necesita nada. Ese necesita contentar al político de turno. Es decir, viene Marlaska, no puede haber narcolanchas. Lo que te dé la gana, sal ahí y haz lo que puedas. Transformar modelo de gestión en modelo operativo, buscar policías decisores y no ejecutores. Por último, ¿por qué había tanto empeño en sacar aquellas narcolanchas? Precisamente porque este modelo que hablo de proteger estructuras de poder y discursos políticos es un modelo que está dirigido y orientado a hacerte creer que estás seguro, no a darte seguridad. Por eso el OCON no cuadraba. El OCON no cuadraba en los planes de algunos, ¿no? El OCON... ¿Qué ha pasado? ¿He sido yo? No, ¿no? Colau. ¿Es a la Colau? Sí, sí. Bueno. Sí. Si ustedes ven a su lado a una persona a la que no conocen de nada y tiene un móvil en la mano, pregúntenme o avísenme, que probablemente sean asuntos internos y me interesa saberlo, ¿vale? Entonces, modelo operativo, carrera horizontal. Tenemos que desplegar una carrera horizontal de especialistas. Actualmente la carrera horizontal está anulada por la carrera vertical, por la jerarquía, de tal manera que un tipo que lleva 20 años investigando robos en Barcelona, si es policía de escala básica, no manda nada. Y las decisiones estratégicas las manda su jefe, que a lo mejor viene de estar 20 años en extranjería y no sabe absolutamente nada de robos. Pero ha ascendido a comisario, a inspector jefe, a lo que sea, y se pone a dar órdenes al de robo. Esto, por ejemplo, Bratton también lo cambió en Nueva York. Un detective de primera en Estados Unidos, hay 3 tipos, que no se ha presentado en la fase de ascenso nunca, no es un rank detective, aunque las películas españolas lo traduzcan por inspector, porque tenemos complejo de inferioridad, no es un inspector, es un policía, no se ha presentado en una fase de ascenso nunca. Pero que el tipo igual lleva 20 años investigando robos de automóviles en el Bronx, sabe más que nadie de los robos de automóviles en el Bronx. Ese tipo cobra lo mismo que un teniente en España que un inspector jefe. ¿Alguien se imagina en España un policía de escala básica cobrar lo mismo que un inspector jefe? Le da la cadena de mando un patatús, ¿no? Bueno, pues allí Bratton dijo, no me disculpe, yo para encontrar un comisario o un inspector jefe solo tengo que abrir un concurso de posición, se presentan 10, ganan mejor. Pero ¿dónde encuentro yo un tipo que lleve 20 años investigando robos de vehículos en el Bronx? ¿Me lo dice usted? ¿Lo conoce? ¿Le conoce? Pues como no le conoce, hay que pagarle a este bien, para que no se os vaya. Eso es el desarrollo de una carrera horizontal. En España no existe. Los especialistas están absolutamente anulados por los jerarcas. Esto, el que conoce el 11M, sabe todo lo que implicó. El que conoce la preponderancia de la jerarquía sobre la carrera horizontal en la policía, sabe todo lo que implicó el día de los atentados de Atocha. Carrera horizontal, política de recursos humanos, no puede ser que hoy en día llegas a cualquier comisaría en España y no hay ningún concurso de méritos para llegar a ningún sitio. Tú llegas a mi comisaría y el que entra a policía judicial lo decide un mando. Nunca he visto en mi comisaría un concurso de méritos para acceder a una brigada. Nunca. Absolutamente nunca. Y además, si haces lo que hizo la inspectora jefe de la comisaría de centro, la inspectora jefe de seguridad ciudadana, respetada por todos sus policías en una de las comisarías más duras de España, cuando le llamó el jefe superior y le dijo, viene el hijo de no sé quién, tienes que metérmelo en los tetas o en los focus, no sé dónde lo quería meter. Y la señora jefa, digna, como tiene que ser, identificando el uniforme, le dijo, señor, con el debido respeto y subordinación, señor jefe superior, aquí hay gente que lleva 2 años papándose calabozos, custodias y calabozos, y que me ha pedido ya hace 2 años, en una minuta, entrar a los focus. Por lo tanto, sería una falta de respeto meter al hijo de su amigo. Así que el hijo de su amigo se va a ir a custodias y calabozos. A mí me fulminaron.
las decisiones las tome ese inspector jefa o las tome el jefe superior de policía de Madrid o cualquier otro mando escogido por libre designación política, no saben ustedes la diferencia. No saben ustedes la diferencia. La diferencia es enorme. Como me han dicho que media hora para preguntas y a las 8:30 me tengo que ir corriendo para coger un tren, les agradezco enormemente la presencia. Siento a los que han estado de pie, pero para mí, como comprenderéis, es un orgullo que esto se haya llenado en Barcelona. Gracias a Vox Barcelona por el empeño. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias, Jorge, por todo. Gracias por el trabajo. Gracias por el empeño, Gonzalo, en que se oiga o se escuche aquello que nadie quiere que se oiga y se escuche. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.